Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más comencemos. Escúchame, Alex, dijo Ben, su voz un trueno silencioso. No somos héroes, no somos guerreros, solo somos humanos. Y no podemos escapar de esta situación, pero podemos enfrentarla. Moriremos aquí, si es necesario, pero peleando. Moriremos luchando por aquellos que no pueden, por aquellos que no están aquí para defenderse. Porque eso es lo que hace un hombre. Lo que hace una familia. Y todos somos una familia aquí, ¿verdad? Las palabras de Ben resonaron en el aire, un grito de guerra en medio del desastre. Sofía, con el rostro aún lleno de lágrimas, se puso de pie, su mano temblando, y tomó la porra que Ben le había entregado. Él tiene razón. Gritó. No nos rendiremos. Lucharemos hasta el final. Doña Carmen, con una sonrisa en su rostro, se acercó a Alex, y le tendió la mano. Hijo, no tengas miedo. No estás solo. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para redimirnos. Alex se levantó, su mano aún temblando, pero sus ojos estaban ahora llenos de una renovada determinación. Tomó la porra y se unió a Ben y Sofía. Doña Carmen, con su rostro sereno, se unió a ellos, su mano en el hombro de Alex, un recordatorio de que no estaban solos. Por Raccoon City. Gritó Ben. Por nosotros. Y el coro de gruñidos se hizo más fuerte, más cercano. La marea de monstruos estaba a solo unos metros. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una dosis de esperanza y determinación. Y los sobrevivientes, con sus armas improvisadas y sus rostros sudorosos, se prepararon para su última batalla. John observaba en silencio, su mente dividida. La lógica, la misma que había dictado cada uno de sus movimientos desde que entró en este mundo, le gritaba que se alejara. Era una voz fría y sensata, la voz de un hombre que había perdido demasiado para permitirse el lujo de la compasión. Pero entonces, algo más, algo que no podía ignorar, vino a su mente. La imagen de Melissa, la niña que había intentado salvar, que ahora probablemente era solo un recuerdo. El arrepentimiento, un sentimiento que rara vez lo visitaba, se instaló en el fondo de su estómago. Un dolor sutil pero persistente. ¿Y si no la hubiera ayudado? ¿Habría ocurrido esa tragedia? Se hizo esa pregunta una y otra vez, sabiendo que era una pregunta sin respuesta. Y mientras la rabia y el arrepentimiento luchaban en su interior, sus ojos se posaron en el niño que lloraba en los brazos de su madre. La imagen de Sara vino a su mente. El mismo terror, el mismo dolor. Y en ese momento, la venganza, que había sido su único motivador, se desvaneció. No estaba luchando solo por Sara. Estaba luchando por aquellos que no podían. Estaba luchando por esos niños, por esos hombres y mujeres, que se negaban a rendirse. Su mirada se endureció. John había decidido que la venganza era el único camino que le quedaba en la vida, pero ahora se daba cuenta de que ese camino ya no era su única guía. Él podía elegir. La mesa alta y Umbrella habían dictado sus movimientos durante demasiado tiempo, y el resultado había sido muerte y pérdida. Ya no más. Ahora, él decidía. Era un hombre con un propósito, que elegiría cuándo y a quién ayudar. Ellos no deciden. Ni la mesa alta. Ni Umbrella. Yo decido, susurró, su voz una promesa de muerte para todos. Con determinación, John se alejó y buscó un lugar alto y seguro. Encontró una azotea, desde donde podía observar la barricada sin ser visto. Se posicionó rápidamente, el fusil Colt Comando listo en sus manos. La correa cruzada sobre su pecho. Su respiración estaba controlada. Desde ahí, comenzó a disparar con precisión letal. Cada bala era una promesa, un susurro de muerte. Los disparos eran rápidos, silenciosos. ¿De dónde vienen esos disparos? Preguntó un policía, mirando hacia arriba. No importa, nos están ayudando. Mantengan la línea. Gritó otro, con renovada esperanza. Resistan. No dejen que pasen. Exclamó la mujer, su voz una mezcla de terror y determinación. John observó cómo la resistencia ganaba tiempo, cómo la esperanza se encendía en medio del caos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su presencia tenía un propósito más allá de la venganza. La guerra contra Umbrella no era solo suya. Pertenecía a todos los que seguían luchando por sobrevivir. ¿De dónde vienen esos disparos? Preguntó Alex, mirando hacia arriba, la confusión en su rostro. Miren. Gritó Ben, asombrado. Están cayendo. Están cayendo como moscas. La munición de John era limitada, pero cada disparo era un golpe fatal. Un infectado que se abalanzaba sobre Sofía y su hijo cayó con un agujero limpio en la cabeza.
Otro, que se acercaba sigilosamente, se desplomó en el suelo antes de que pudiera tocar a Ben. Doña Carmen se arrodilló, con las manos juntas en oración, una sonrisa apacible en su rostro. Dios nos ha escuchado. Es un milagro. Una respuesta a nuestras plegarias. Alex, al ver cómo caían los infectados, se unió a su grito de batalla. Resistan. No dejen que pasen. Resistan. Nos están ayudando. Gritó Ben, su voz llena de renovado entusiasmo. Tenemos que mantener la línea. Tenemos que resistir. Lucharemos hasta el final. Gritó Sofía, su voz una mezcla de terror y determinación. La esperanza se encendió en medio del caos, un faro en la oscuridad. Y los sobrevivientes, con sus armas improvisadas y sus rostros sudorosos, se prepararon para su última batalla. Y esta vez, no estaban solos. John observaba en silencio, sus ojos fijos en la barricada. Vio la fe en los ojos de Doña Carmen, el alivio en los ojos de Sofía, y la renovada esperanza en los ojos de Alex y Ben. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su presencia tenía un propósito más allá de la venganza. La guerra contra Umbrella no era solo suya. Pertenecía a todos los que seguían luchando por sobrevivir, mientras John seguía acabando con cada infectado que se acercaba. Lejos de su posición, un grupo de soldados vestidos completamente de negro, con máscaras de gas en sus rostros, se acercó con un convoy. Desde una de las cabinas del convoy, una voz áspera y autoritaria resonó a través de los walkie-talkies. Aquí Alpha 1. Escuchen. Recuerden las órdenes. Eliminen toda evidencia que pueda conectar a la corporación Umbrella con el brote del T-Virus en Raccoon City. Neutralicen a cualquier testigo. Entendido, Alpha 1, respondió una voz. Órdenes recibidas. Septiembre. Raccoon City. 4:05 p.m. John no era un hombre de descanso. La munición para su fusil de asalto Colt Commando estaba a punto de agotarse, pero su mano no temblaba. Con una precisión fría y letal, seguía abatiendo a los infectados que se acercaban a la barricada. Un disparo, un muerto. Otro disparo, otro muerto. La horda se reducía, pero no se detenía. Parecía que por cada infectado que caía, dos más tomaban su lugar, emergiendo de las sombras de los edificios o arrastrándose desde los callejones. La munición se sentía pesada en su rifle, una cuenta regresiva que resonaba con cada disparo. El eco de los disparos secos y precisos de su rifle se mezclaba con los gruñidos de la horda. Alex estaba gritando, su voz llena de renovada esperanza. Estamos resistiendo. Nos están ayudando. Hay alguien ahí afuera con nosotros. Ben, con su porra levantada, se giró hacia Sofía, con una sonrisa salvaje en su rostro. Les dije que no nos iban a abandonar. Miren cómo caen. Miren, todos. No son solo unos pocos. Es como si una fuerza invisible los estuviera eliminando. Doña Carmen, su rostro iluminado por la fe, se arrodilló, sus manos juntas en oración, con un brillo en los ojos que no había tenido en días. Es un milagro. Dios ha enviado un ángel, una respuesta a nuestras plegarias. Pero la alegría duró poco. John, con su oído entrenado para el peligro, escuchó un sonido que le heló la sangre. Los gruñidos de los infectados se mezclaban con el sonido de pasos. No eran los pasos arrastrados de los infectados, sino pasos rápidos y decididos. Al girar, vio a unos 20 infectados escalando las escaleras que conducían a la azotea, una ola de carne podrida moviéndose con una voraz hambre. ¡Maldita sea! Susurró John, su voz una exhalación de frustración. El problema no era el número de infectados, sino el hecho de que su posición estaba a punto de ser comprometida. En un movimiento fluido, recargó su fusil de asalto, sacó su pistola silenciada de su otra mano y apuntó al primer infectado que apareció. Un disparo, un muerto. Otro disparo, otro muerto. 3 más estaban escalando las escaleras. Con la pistola en la mano derecha, John apuntó rápidamente y le disparó a uno en la cabeza. Al mismo tiempo, lanzó uno de sus cuchillos de combate con su mano izquierda, hundiéndolo en la frente de otro. El tercer infectado se abalanzó sobre él. John lo esquivó con agilidad, y le disparó de lleno en la cabeza. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, una coreografía de precisión mortal. John se giró, su mirada fija en la barricada, donde la horda seguía avanzando. Disparó su fusil de asalto, sabiendo que cada bala era una menos con la que tenía que defenderse. La furia en sus ojos era fría y calculada, una tormenta silenciosa que se agitaba en su interior. Sabía que no podía mantener la posición por mucho más tiempo. La horda era infinita, y sus balas eran limitadas. En ese instante, una serie de disparos potentes tronó en la calle.
Un sonido diferente, mucho más organizado que los gritos desesperados. Una ráfaga de balas que eliminó a la gran mayoría de los infectados, derribándolos con brutal eficiencia. John, por un momento, se detuvo a observar. Un convoy militar se acercaba, del que emergieron soldados vestidos completamente de negro, con máscaras de gas. Sus armas eran de alta tecnología, a diferencia de las armas improvisadas de los sobrevivientes. La escena era la de un rescate militar profesional, o al menos eso parecía. Ha llegado la ayuda. Gritó Alex. Estamos a salvo. Por fin, ayuda de verdad. Doña Carmen se puso de pie, su rostro bañado en alivio. Gloria a Dios. Nuestras plegarias fueron escuchadas. Son nuestros salvadores. Sofía abrazó a su hijo con fuerza, sus lágrimas ahora de alivio. ¿Ves, mi amor? Estamos a salvo. Te lo dije. A pesar del alivio de los sobrevivientes, John no confiaba en ellos. Había algo en esos uniformes, en el aura de frialdad y orden que los rodeaba. El símbolo de Umbrella, el paraguas rojo y blanco en sus uniformes, era una advertencia. Una trampa. Se puso la correa del fusil de asalto sobre su pecho y se agachó. Con un movimiento rápido y silencioso, se deslizó hacia la barricada, pero un ruido en las escaleras lo hizo detenerse. Una docena de infectados, que habían esquivado su ataque, estaban subiendo las escaleras. Maldita sea, susurró John. La situación era crítica. Su corazón latía con fuerza. Tenía un mal presentimiento. No podía arriesgarse a exponer su posición. No podía disparar con el rifle. Tendría que hacerlo en silencio, rápido. Le disparó al primer infectado en la cabeza. Los otros se amontonaron al ver a su compañero caer, y John, aprovechando la oportunidad, disparó a los otros con precisión quirúrgica, y mientras recargaba, lanzó sus cuchillos. Los cuchillos cortaron el aire y se incrustaron en el cuello de varios infectados. Una coreografía de precisión mortal que asustaría al más valiente de los guerreros. John se movía con gracia y agilidad, sus movimientos eran fluidos, una danza de la muerte. Y mientras él estaba ocupado con los infectados restantes, abajo, los soldados de Umbrella se acercaron a los sobrevivientes. El líder del escuadrón, con una voz fría y autoritaria, dio la orden. Tomen a los sobrevivientes y pónganlos en fila. No, por favor. Gritó Sofía, aferrándose a su hijo, su voz llena de pánico. No hagan esto. Creí que habían venido a ayudarnos. Creí que eran ayuda. Gritó Ben, su voz llena de desesperación. ¿Qué están haciendo? Alex, con el rostro pálido, intentó detener a los soldados, pero fue derribado por un golpe en el estómago con la culata de un rifle. No tenemos nada que ver con esto. No maten a gente inocente. Silencio. Ladró el líder. Pónganlos en fila, ahora. Se les ha dado una orden. Los soldados no dudaron. Con brutalidad, obligaron a los sobrevivientes a arrodillarse. Doña Carmen, con los ojos cerrados, comenzó a orar en voz alta, pidiendo la misericordia de Dios, una súplica desesperada en un mundo sin piedad. Sofía, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo, protegiéndolo con su cuerpo, su última defensa. El miedo era palpable, un hedor amargo que flotaba en el aire. Los sobrevivientes estaban en shock, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo, sus mentes atrapadas en una pesadilla. El líder levantó la mano. Se acercó a Ben y le susurró. Nadie puede saber lo que pasó aquí. Neutralicen a cualquier testigo. Ben, con el rostro lleno de terror, miró al líder, sus ojos suplicantes. No, no, por favor, juro que no diremos nada. El líder bajó la mano. Un simple gesto. Un gesto mortal. Los soldados, con sus armas humeantes, dispararon una ráfaga de balas. El sonido fue una tormenta de plomo, un estruendo de muerte que ahogó los gritos de los sobrevivientes. John, que estaba en la azotea, a punto de acabar con el último de los infectados, escuchó los gritos y los disparos. Se asomó, su mente en blanco, su corazón latiendo con fuerza. La barricada, que recientemente había sido un faro de esperanza, se había convertido en una tumba. Los sobrevivientes yacían en el suelo, sus cuerpos destrozados. Doña Carmen. Alex. Ben. Sofía. El niño. Todos. La barricada era ahora un cementerio de almas. La sorpresa inicial fue reemplazada por una furia tan intensa que le quemó las venas. Los soldados de Umbrella. El convoy. La masacre. Todo hizo clic en un instante. John, con el corazón latiendo con fuerza, apenas pudo procesar la escena. Los cuerpos de los sobrevivientes, que apenas segundos antes habían estado llenos de esperanza, ahora estaban inertes en el suelo, sus cuerpos destrozados.
El enojo, una furia fría y calculadora, se apoderó de él, pero no tuvo tiempo de actuar, ya que pudo escuchar los pasos de los infectados acercándose detrás de él. En cuestión de segundos, 20 infectados que había evitado, se acercaban a él, listos para atacar. Sus gruñidos resonaron en la azotea, un coro de muerte que se acercaba. En ese momento, Jon se encontró en un dilema. No podía exponer su posición a los soldados de Umbrella. Tampoco podía gastar las pocas balas que le quedaban en los infectados. Rápidamente, su mente procesó todas las opciones, calculando rutas de escape y ángulos de ataque. Su cerebro, un procesador de datos a la velocidad de la luz, descartó las posibilidades una por una. El combate directo era imposible, el número de enemigos era abrumador. La única opción viable era una que requería un gran riesgo. Saltar al techo de un edificio que estaba a unos 8 metros de distancia, debajo de la cornisa de su posición actual. Era una maniobra que, incluso para un hombre de su calibre, era extremadamente arriesgada. Pero era la única opción. Sin dudar, se giró rápidamente, esquivando las manos de los infectados que se acercaban, y lanzó el fusil de asalto Colt Commando y su mochila, que cayeron sobre el techo inferior del otro edificio. Y sin pensar más, se lanzó al vacío. El aire frío y contaminado de Raccoon City se sintió como una bofetada en el rostro. Su cuerpo, entrenado y tonificado, sintió una descarga de adrenalina. Los segundos de la caída se sintieron como una eternidad. Mientras caía, vio a los infectados persiguiéndolo. Algunos intentaron seguirlo, saltando al vacío, solo para estrellarse contra el suelo en un revoltijo de huesos y carne. Una muerte instantánea. Jon, sin embargo, estaba concentrado en su aterrizaje. Mientras caía, flexionó las rodillas y contrajo sus músculos para disipar la fuerza del impacto. Aterrizó en un montón de lonas polvorientas que estaban en el techo, lo que amortiguó el golpe. Una vibración recorrió sus tobillos, pero logró evitar que se rompieran. El dolor fue tremendo, pero lo ignoró, ya que su mente estaba concentrada en el siguiente paso. Al levantarse, se sacudió el polvo y tomó el fusil de asalto y la mochila. Recargó el rifle con la munición que tenía en la mochila. Desde su nueva posición, Jon se asomó por el borde del techo y observó a los soldados de Umbrella. Los vio inspeccionar los cuerpos de los sobrevivientes, con una frialdad y una falta de emoción que solo podía significar una cosa: no estaban ahí para salvar a nadie. La voz de su jefe resonó en sus comunicadores, una orden seca y despiadada. Revisen los cuerpos. Si hay algún sobreviviente, elimínenlo. Nadie puede salir vivo de aquí. Los soldados obedecieron. Con una frialdad escalofriante, se movieron entre los cuerpos, pateándolos para asegurarse de que no hubiera señales de vida. Un soldado se acercó al cuerpo de Sofía, la madre que había muerto protegiendo a su hijo. Con brusquedad, pateó el cuerpo. El niño, Leo, que había estado sollozando en silencio, no pudo contener el grito de dolor. Las balas habían sido amortiguadas por el cuerpo de su madre, lo que le permitió sobrevivir. «Hay uno vivo aquí», gritó el soldado, apuntando su arma a la cabeza del niño. «Encontré un testigo». El líder del escuadrón, un hombre de rostro duro y ojos fríos, estaba a punto de dar la orden. «Ma». El sonido de un disparo de fusil de asalto interrumpió la palabra. El soldado que apuntaba al niño cayó al suelo con un agujero limpio en la cabeza. Los otros soldados reaccionaron rápidamente, buscándolo por todas partes. Pero no pudieron encontrarlo. Un disparo preciso, y otro soldado cayó, con una bala en la cabeza. Un tercero, con un disparo en el pecho, cayó al suelo con un grito. El caos estalló. Los 4 soldados restantes, con la experiencia que solo se podía obtener en combate, buscaron cobertura. «A cubierto». «Es un francotirador», gritó el líder por su comunicador. Su voz, una mezcla de sorpresa y rabia, ordenó a 2 de sus hombres que flanquearan la posición de Jon, mientras él y otro soldado proporcionaban fuego de cobertura. «Alpha 2, Alpha 4. Flanqueen su posición. Ahora», ordenó con urgencia. «No dejen que se escape». Jon, aprovechando a los infectados que habían seguido a los soldados, se movió rápidamente. Sin dudar, arrojó el fusil de asalto y su mochila al suelo. Y sin pensarlo 2 veces, se lanzó sobre un contenedor de basura que estaba entre los 2 edificios, lo que le permitió llegar al suelo. El impacto fue fuerte, pero no lo suficiente como para romper un hueso. El dolor fue intenso, pero la adrenalina lo suprimió. Salió del contenedor de basura, recogió el fusil de asalto y el MP5 de su mochila. Se colgó el MP5 en un costado del hombro, mientras sostenía el fusil de asalto en sus manos. Necesitaba moverse rápido.
No podía quedarse en un solo lugar. John se movió rápidamente, su silueta una sombra moviéndose entre los autos destrozados. Pudo ver a los dos soldados acercándose, moviéndose sigilosamente para rodearlo. Pero no sabían que John ya estaba en posición. John sacó su pistola silenciada. No podía arriesgarse a usar el rifle, ya que su munición era muy escasa. Tenía que ser lo suficientemente rápido y silencioso como para no atraer la atención de los otros dos soldados que estaban proporcionando fuego de cobertura. Esperó pacientemente, con la pistola apuntada a la cabeza de los soldados. 2 disparos. 2 soldados cayeron, sin saber de dónde había venido el disparo. John corrió, su corazón latiendo con fuerza, su mirada fija en el convoy militar, donde estaban los otros 2 soldados. Le quedaba un cargador del fusil de asalto y 4 del MP5. Tomó el MP5 como su arma principal. Pudo ver a los 2 soldados, uno apuntando a la azotea donde John había estado hace un momento, y el otro apuntando a los alrededores. John se movió a una cobertura más cercana, aprovechando el punto ciego, y disparó. La bala impactó en la cabeza del que apuntaba a la azotea. El otro, que apuntaba a los alrededores, se cubrió rápidamente. La situación se convirtió en un juego de ajedrez, una danza de la muerte entre 2 oponentes. John se acercó a la cobertura, disparando ráfagas de balas con el MP5. El soldado, incapaz de hacer algo, tuvo que quedarse en su lugar. En un movimiento audaz, John decidió ir más rápido. Con un trote rápido, se acercó a la posición del soldado. La reacción de John fue casi instantánea. El soldado, al ver a John, se deslizó hacia un lado, apuntando su arma. John se sorprendió por la maniobra, pero su cerebro, entrenado para reaccionar en milisegundos, ordenó a su cuerpo que actuara. En un instante, se puso el antebrazo en la cabeza para protegerse del disparo, el traje absorbió los disparos, y John, sin dudar, le disparó con el MP5, eliminándolo. Todo se calmó. El silencio, un silencio que se sentía como un grito, se apoderó de la calle. John se levantó, su cuerpo le dolía. La adrenalina seguía ahí, pero la fatiga se sentía pesada en su cuerpo. Su mirada se posó en los cuerpos de los sobrevivientes. La anciana. Los hombres. Las mujeres. Todos habían muerto. Y fue en ese momento, que escuchó un sollozo. Un sollozo que venía de detrás de un cuerpo. Se acercó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. Al levantar el cuerpo de la mujer, pudo ver a un niño, sollozando, aferrándose a la camisa de su madre. John, con un nudo en la garganta, se arrodilló. ¿Estás bien? Le preguntó, su voz una suave exhalación. El niño, asustado, se aferró aún más a su madre. John, con calma, le preguntó su nombre. ¿Cuál es tu nombre, niño? Después de un momento de silencio, el niño susurró. Leo. Leo, repitió John, su voz apenas un susurro. Tenemos que irnos, no es seguro estar aquí. Pero Leo, con lágrimas en los ojos, protestó. No, no quiero dejar a mi mamá, ella me dijo que no me moviera. Lo sé, replicó John, la voz suave pero firme. Ella hizo un gran trabajo protegiéndote. Por eso, ahora tienes que ser valiente. Por ella. Pero, ¿a dónde vamos? Preguntó el niño, sus ojos grandes y llenos de miedo. A un lugar seguro. Pero no podemos esperar. Los monstruos, están cerca. Respondió John, con un tono de voz calmado. No quiero dejar a mi mamá, susurró Leo, suplicando con los ojos. No la vas a dejar, dijo John. Ella va a estar contigo. Siempre. Pero un sonido lo alertó. Un grupo de perros salvajes, sus ojos brillando en la oscuridad, se acercaban a ellos, con sangre saliendo de su boca. John se puso en alerta. Tenía que poner a este niño a salvo, no podía dejar que le hicieran daño. La única opción era el convoy de los soldados de Umbrella. Rápidamente, recogió a Leo y corrió hacia el vehículo más cercano, un Humerache. Los perros corrieron tras ellos, sus ladridos resonando en el silencio. El niño se debatió en los brazos de John, sus pequeños puños golpeando su chaleco. Bájame. Quiero a mi mamá. Gritó Leo, su voz chillona. No quiero ir contigo. No te conozco. John no le respondió. Se aferró a Leo con más fuerza. Lo único que podía hacer ahora era poner a este niño a salvo. John abrió la puerta, puso a Leo en la parte trasera y cerró la puerta. Pero antes de que pudiera cerrarla, la cabeza de uno de los perros se interpuso en el camino, impidiéndole cerrarla por completo. Con una calma fría, John sacó su MP5 y le disparó en la cabeza. El perro cayó, y John cerró la puerta. Se sentó rápidamente en el asiento del conductor y encendió el vehículo. 2 perros más saltaron al capó, gruñendo.
John, sin dudar, les disparó en la cabeza. Los perros cayeron, y John se alejó, dejando atrás a los infectados y a los perros. Mientras conducía, John miró por el espejo retrovisor. Vio al niño acurrucado, sollozando en el asiento trasero. De repente, su mente, una constante máquina de cálculo, comenzó a procesar las variables. ¿A dónde ir? Raccoon City era una trampa mortal. Cada calle, cada edificio, era un laberinto de muerte. ¿Y la munición? Tocó su bolsillo y sintió los cartuchos. Escasa. Muy escasa. Era lo único que lo mantenía vivo, y lo que mantendría vivo a Leo. Necesitaba un lugar seguro, un arsenal. La respuesta, simple y brutal, se formó en su mente. Un lugar donde había estado antes, un lugar donde conocían las armas. La armería de Kendo. Y mientras la respuesta se asentaba en su mente, recordó a Gil. Sacó el teléfono que llevaba en el bolsillo. Un impulso. Una esperanza fugaz. Marcó su número. No hubo respuesta. Nada. El tono de llamada fue reemplazado por un silencio muerto. Un nudo se formó en su estómago. ¿Estará bien? Se preguntó. Gil Valentine. La agente de Star, si alguien tenía la capacidad de sobrevivir a esto, era ella. Pero el caos, se dijo a sí mismo, el caos no respeta la experiencia. Ni la fama. Ni siquiera la suerte. El silencio de la línea muerta era un escalofriante recordatorio de que incluso los mejores podían ser arrastrados por esta marea. El caos no tenía piedad ni respeto por la experiencia. Era total. John en camino a la armería, con un niño a su lado, en un Humerache su objetivo era claro. Proteger a Leo, sin importar el costo. Y en su mente, una sola idea. Sobrevivir. Septiembre. Raccoon City. 5 p.m. El Humerache se abrió paso por las calles destrozadas de Raccoon City. El mundo exterior era un infierno. John, con su rostro impasible, conducía en silencio, sorteando carros volcados y escombros. La radio del vehículo emitía un constante crepitar de estática, roto ocasionalmente por transmisiones de emergencia distorsionadas. John se sentía como un fantasma en su propia ciudad. Ya no era John Wick, el hombre que una vez fue el asesino más importante del bajo mundo. Ahora era John, un hombre con un niño a su lado. El caos era total. Los edificios de la ciudad estaban en llamas, sus fachadas ennegrecidas por el humo, sus ventanas rotas como ojos vacíos. Los gritos se mezclaban con el sonido de los disparos, y los infectados, sus cuerpos retorcidos y sus mandíbulas ensangrentadas, deambulaban por las calles. Leo, acurrucado en el asiento trasero, sollozaba. El sollozo ahogado en su garganta fue lo que rompió el silencio de la cabina. John miró por el espejo retrovisor y vio al niño, sus ojos llenos de lágrimas y terror. ¿Estás bien, Leo? Preguntó John, su voz una suave exhalación. El niño no respondió. Solo sollozó más fuerte. John detuvo el Hummer. Se giró en su asiento para mirarlo a los ojos. Sé que tienes miedo, dijo John, su voz un susurro bajo. Y está bien tener miedo. Pero tu madre fue valiente. Te protegió. Te protegió para que pudieras vivir. No, no quiero estar aquí. Quiero a mi mamá, sollozó Leo. Quiero a mi mamá. Lo sé. Y ella estaría orgullosa de lo valiente que eres. Te dio la oportunidad de seguir viviendo. Ahora tenemos que ser valientes. Por ella. El niño, sin saber qué decir, se acurrucó y se quedó en silencio. ¿Quién eres? Le preguntó el niño. John se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en la carretera. Soy el hombre que te salvará, Leo, dijo con una voz llena de cansancio, pero con una promesa. El niño, sin saber qué decir, se acurrucó y se quedó en silencio. John continuó conduciendo, su mente concentrada en un solo objetivo: llegar a la armería de Kendo. Se abrió paso por la caótica ciudad, el motor del Hummer rugiendo mientras pasaba por encima de los infectados que se interponían en su camino. Los cuerpos se desplomaban bajo las ruedas como sacos de huesos, un sonido nauseabundo que se sumaba al coro de la desesperación. Cuando finalmente llegaron, la armería de Kendo parecía un refugio en medio de la tormenta. Estaba tapiada con cajas de madera y muebles viejos. La puerta principal de metal estaba sellada con una viga de hierro. John detuvo el Hummer a unos metros de la entrada, con el motor encendido. Quédate aquí, Leo, dijo John, su voz calmada. Voy a revisar. El niño, con una mirada nerviosa, asintió. John, con calma, salió del vehículo, su mano en el MP5. El Hummer se movió un poco, y John observó la calle vacía. Todo parecía estar en calma, pero John sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Se acercó a la puerta de la tienda, sus sentidos en máxima alerta.
Justo cuando estaba a punto de mirar más de cerca, una voz resonó desde el otro lado de la puerta. ¿Quién anda ahí? La voz era áspera, cargada de tensión. Soy John, dijo John, con calma. Necesito munición y tengo a un niño conmigo. El silencio fue la única respuesta, y John sintió que la persona del otro lado estaba hablando con alguien. De repente, la voz, ahora más tranquila, le dijo que podía pasar. John se dirigió al Humer, abrió la puerta y tomó a Leo de la mano. ¿Es seguro bajar?, le dijo John. Leo, un poco nervioso, salió del Humer y siguió a John, su pequeña mano temblando. John se agachó y tomó su fusil de asalto, colgándoselo en la espalda, ya que asumió que tarde o temprano tendría que enfrentarse a una horda de infectados, y necesitaría toda la munición que pudiera conseguir. Con Leo en su mano, ambos se dirigieron hacia la puerta de la armería. Cuando llegaron a la puerta, John habló de nuevo. Ya estoy aquí. ¿Puedes dejarme pasar? Hubo un fuerte crujido, como si estuvieran moviendo algo muy pesado, y la puerta se abrió lentamente, mostrando a un grupo de personas con armas en sus manos. La mayoría eran pistolas, pero un par de ellos llevaban escopetas y un rifle. Se veían cansados, sucios y asustados, pero sus ojos estaban llenos de una sombría determinación. John, dando el primer paso para entrar, fue interrumpido. Un hombre alto y robusto, de unos 50 años, con un rostro curtido por la vida y un bigote espeso, se acercó a él. Era Robert Kendo. Señor Wick, dijo Kendo, su voz llena de sorpresa y desconfianza. Pero antes de que John pudiera responder, otra voz, la de un joven delgado y pálido, lo interrumpió. El joven se veía asustado mientras decía, ¿no es él el hombre de las noticias? ¿El que masacró a esos niños en la escuela? Cuando esas palabras cayeron, toda la tienda entró en una palpable tensión. Los sobrevivientes miraron a John con curiosidad y luego parecieron encontrar la verdad. La furia y el horror se reflejaron en sus ojos. Hombres y mujeres, sin dudar, tomaron sus armas con más fuerza, mientras miraban a John con tremenda furia. John, con calma, movió su mano cerca del MP5, su dedo cerca del gatillo, y con la otra mano puso a Leo detrás de él. Otra voz interrumpió con furia, la de una mujer, mientras gritaba, «¡Maldito monstruo! Mataste a esos niños, asesino». Tras eso, todos los sobrevivientes, unos 14 en total, apuntaron sus armas directamente a John. John estaba en un aprieto. Sabía que si estuviera solo, podría ingeniárselas para salir de esta situación y defenderse, pero sintió la mano temblorosa de Leo, y supo de inmediato que un tiroteo podría terminar muy mal si el niño estaba cerca de él. Así que esta vez, decidió hablar. Con una voz fuerte para que todos lo escucharan, dijo, «Yo no maté a esos niños, le disparé al responsable de la masacre. Me incriminaron para que pareciera el culpable de todo». Los sobrevivientes no se conmovieron por esto, seguían con sus armas levantadas, así que John volvió a hablar. «Umbrella es el culpable de todo lo que está sucediendo. Sus soldados mataron a un grupo de sobrevivientes y dejaron huérfano al niño que tengo aquí». Los sobrevivientes, al escuchar Umbrella, parecieron un poco incrédulos, pero vieron al niño detrás de John con su mano agarrando la tela de su traje, mientras parecía temblar de miedo. Mientras la situación entraba en un punto muerto, una voz interrumpió todo esto. Era Robert Kendo, que con una voz autoritaria, dijo, «Bajen sus armas, idiotas. ¿Quieren empezar un tiroteo con un niño que podría salir herido?» Tras eso, todos parecieron bajar lentamente sus armas, mientras Kendo continuaba hablando. «Señor Wick, no sé si lo que dijo es verdad o no, pero dígame una cosa y míreme a los ojos, ¿usted mató a todos esos niños?» John, que escuchó la pregunta, miró a Kendo a los ojos y con una mirada completamente seria le dijo, «No, no asesiné a los niños de esa escuela». Robert Kendo, mirando fijamente a John durante un minuto, dijo, «De acuerdo, le creo, señor Wick, no porque lo conozca, sino porque tiene la mirada de alguien que conoce sus límites». Después de que dijo eso, todos los sobrevivientes, aunque poco convencidos, parecieron calmarse un poco. John relajó su postura, mientras caminaba hacia Robert Kendo. John rápidamente le dijo, «¿Cuál es la situación actual? En cuanto a munición, todavía queda suficiente», dijo Kendo. «Pero si nos quedamos aquí por mucho tiempo, empezarían a escasear». «De acuerdo. ¿Cuál es el plan ahora?», preguntó John, su voz tranquila, pero con un toque de impaciencia. «Tenemos que esperar la noche», dijo Kendo. «Es más seguro moverse en la oscuridad, y podemos buscar la estación de policía RPD. Todavía hay sobrevivientes y quizás tengan un plan». John, asintiendo, estaba a punto de preguntar algo más, pero sintió la mano de Leo tirando de la tela de su traje, y le dijo, «Señor, quiero ir al baño».
John y Kendo, al escuchar esto, suspiraron. Kendo se agachó para estar a la altura de Leo. Vamos, campeón, le dijo con una voz sorprendentemente suave. El baño está por aquí. No te preocupes, iré contigo. Leo, mirando a John en busca de confirmación, soltó el traje de John y tomó la mano de Kendo. Gracias, señor, susurró el niño, su voz temblorosa. De nada, respondió Kendo con una sonrisa cansada. Ahora vamos, antes de que alguien se moleste por la espera. Kendo guió al niño hacia el baño de la tienda. Mientras eso sucedía, John se quedó en la tienda, mientras tomaba algo de munición de pistola, MP5 y fusil de asalto. Mientras hacía esto, pudo sentir la mirada hostil de cada persona dentro de la tienda, mientras los escuchaba recargar sus armas. Mientras John tomaba munición, pudo ver la silueta de 4 hombres acercándose a él. El primero, un hombre alto, con una camiseta sin mangas, dejando ver sus brazos tatuados y cicatrices de batalla, un hombre de vida ruda. Era Mateo. A su lado, Ricardo, un hombre de unos 40 años, con una barba descuidada, una mirada dura y un cuerpo robusto. Los otros 2 eran Carlos y Pedro, hombres jóvenes con rabia en sus ojos, llenos de una ira que no les permitía pensar con claridad. Mateo se paró entre John y los otros 3, rodeándolo. Le dijo, ¿así que mataste a esos niños, eh? Incluso si el viejo Kendo te cree, no significa que yo también lo haga. Pedro habló. Ya no tiene al niño con él, no sería un problema si te disparáramos, ¿verdad? John, con una mirada fría, sacó su pistola y la levantó con calma. En un gesto la colocó sobre la mesa junto a él, junto con el MP5 y el rifle. Después de eso John dijo, si eres lo suficientemente rudo con un arma en tus manos, también lo serías sin ellas, ¿verdad? Ese hombre, Mateo, soltó una carcajada gutural, un sonido áspero que resonó en la tensa quietud de la tienda. Con una ruidosa bravuconería, dejó caer la escopeta sobre la mesa con un golpe seco, el metal resonando contra la madera. Su mirada, una mezcla de desdén y confianza, se fijó en John, midiendo su reacción. Ustedes 3 también. La voz de John era un susurro gélido, pero cortante como un cuchillo. No había desafío ni emoción en sus palabras, solo una simple y brutal afirmación que dejó a los otros hombres congelados. La calma de John era un insulto a su rabia, un desafío que les quemaba en la garganta. Los otros hombres se detuvieron en seco, sus rostros contraídos por la ira, sus mandíbulas apretadas. La provocación de John, tan sutil y a la vez tan arrogante, les había golpeado en lo más profundo de su orgullo masculino. ¿Crees que puedes con todos nosotros, escupió Carlos, su voz llena de burla y furia. Nos subestimas, idiota. Pedro asintió con vehemencia, sus ojos inyectados en sangre. El silencio de los otros sobrevivientes era un eco de su rabia contenida. Toda la tienda se sentía como una olla a punto de explotar, con John en el centro de la ebullición. Los 3 restantes, con los puños apretados, intercambiaron una mirada de entendimiento. Era un desafío que no podían ignorar sin perder su dignidad frente a los demás. Se acercaron a la mesa. Uno por uno, dejaron caer sus armas con un golpe seco, el sonido de cada una marcando el punto de no retorno de la confrontación. Ricardo dio un paso al frente, sus ojos, fríos y calculadores, fijos en John. Se detuvo a 1 metro de él, su respiración era un sonido áspero. Te arrepentirás de esto, Wick, siseó, con una promesa de violencia en cada sílaba. Lo juro por mi vida, te prometo que desearás no haber puesto un pie aquí. Sus manos se movían con impaciencia, ansiosas por sentir el contacto del cuerpo de John y descargar toda su furia acumulada. Los otros sobrevivientes, que estaban en la tienda, solo observaban la situación, impasibles, claramente estaban de acuerdo en que debían golpear a John. Después de que todos parecieran estar desarmados, John tomó una postura simple, mientras con su palma les indicaba que vinieran. Vengan. Los 4, al ver la provocación, se abalanzaron sobre él. Mateo, con su experiencia callejera, lanzó el primer golpe, un impacto directo a la cara de John, pero John lo esquivó con un movimiento de cabeza y giró su cuerpo, usando la inercia del puñetazo de Mateo para derribarlo al suelo. Ricardo, sin dudar, intentó un gancho de derecha, pero John, con un movimiento rápido, lo bloqueó con su antebrazo y le dio una patada en la rodilla, haciendo que Ricardo soltara un grito de dolor. Los otros 2 hombres, Carlos y Pedro, se miraron y se abalanzaron al mismo tiempo. Carlos intentó una patada a la cabeza, pero John la bloqueó con su mano y la desvió, mientras que con un movimiento de su cuerpo, esquivó el puñetazo de Pedro. John, en un solo movimiento, le dio un puñetazo en la cara a Carlos, y un codazo en el estómago a Pedro, haciendo que ambos cayeran al suelo, adoloridos.
Mateo y Ricardo, que se habían levantado, se miraron y decidieron atacarlo al mismo tiempo, pero John, con una agilidad y velocidad sobrenaturales, se movió con facilidad. John giró su cuerpo para esquivar los golpes de Mateo y Ricardo, y luego le dio un golpe en la cabeza a Ricardo con su mano, haciéndole perder el equilibrio. John, con su cuerpo, golpeó a Mateo en el pecho, y luego giró sobre su propio eje para derribarlo. Tras eso, John se abalanzó sobre Ricardo, tomándolo por el cuello y golpeándolo en la cara con su puño. John, en menos de 20 segundos, había derribado fácilmente a los 4 hombres, sin fracturar nada, solo con el dolor de sus golpes. Los 4 hombres se retorcían de dolor en el suelo, sus rostros una máscara de asombro y furia. Los otros sobrevivientes, que estaban observando la situación, se quedaron en silencio, incapaces de creer lo que habían visto. John, con calma, se acercó a la mesa, tomó su munición y sus armas, y se las colgó en la espalda. Fue entonces cuando uno de los sobrevivientes, que estaba atento a los alrededores de la tienda, observó cómo un grupo bastante grande de infectados se acercaba a la tienda. Así que dijo con urgencia: «Chicos, vienen más infectados, prepárense». El grito de alarma sacudió la tienda. La tensa calma se rompió, reemplazada por el sonido metálico de las armas al ser recargadas. Una voz autoritaria tomó el mando. «A las ventanas. Que no caiga a la barricada. Disparen a esas malditas cosas», gritó ese hombre. Los sobrevivientes se dispersaron, tomando posiciones. John se acercó a la puerta y miró por una rendija, con su fusil de asalto listo. «No es suficiente», susurró para sí mismo. Entonces, con una voz más fuerte que resonó en el lugar, John gritó: «Escuchen. Apunten a la cabeza. Eso los derriba con un solo disparo. Miren cuánta munición ahorran». Las palabras de John resonaron en la tienda. Los sobrevivientes, a pesar de su desconfianza, siguieron su consejo. «¡Increíble!», gritó uno de los sobrevivientes. «Caen mucho más fácil así». El resultado fue inmediato y asombroso. Los infectados cayeron como moscas con cada disparo, sus cuerpos desplomándose con un golpe seco. El ritmo de los disparos disminuyó, y la munición se sintió más pesada. Una sensación de euforia se extendió por la tienda, un alivio que no habían sentido desde que el caos había comenzado. Pero la euforia se disipó tan rápido como llegó. El ruido de la horda, los gruñidos y gemidos, se desvaneció, reemplazado por un silencio inquietante. Un silencio que no era de muerte, sino de espera. Un escalofrío recorrió la espalda de John. No era la táctica de un simple grupo de infectados. De repente, una voz aguda y escalofriante rasgó el silencio. Un sonido que parecía un grito de agonía y un bramido de rabia al mismo tiempo. El sonido venía de los tejados, y no era familiar para John. Era el sonido de un licker. «¿Qué fue eso?», susurró un sobreviviente, su voz llena de terror. «Dios mío, ¿qué demonios es eso? No parece un infectado normal», gritó otro, su voz aguda por el pánico. John, con el ceño fruncido, analizó la situación al instante. No era un simple zombi. El sonido del gemido venía de los tejados. Era un depredador. La criatura se movía con una velocidad antinatural. John notó los ojos atrofiados y el cerebro expuesto. Se movía por el sonido. La estrategia de apuntar a la cabeza ya no era suficiente. Necesitaba una nueva. Pero antes de que alguien pudiera responder, el vidrio de las ventanas de la tienda se hizo añicos, y una criatura con un cerebro expuesto, ojos atrofiados y una lengua larga y afilada, se abalanzó sobre el sobreviviente. 6 criaturas grotescas, de un color rojo violáceo y con la piel desgarrada, le siguieron, con músculos expuestos y cerebros palpitantes. Eran los Lickers. Un horror que desafiaba toda lógica. La masacre comenzó al instante, una sinfonía de gritos, disparos fallidos y la grotesca danza de los monstruos. El Licker, con un movimiento de su lengua, cortó la garganta de su víctima en un instante. Un chorro de sangre se extendió por el lugar, tiñendo el suelo de rojo. Otro Licker se abalanzó sobre un sobreviviente, sus afiladas garras se hundieron en su pecho, y lo desmembró con una escalofriante facilidad. Un tercer Licker, con su velocidad sobrenatural, saltó al centro de la tienda y, con su lengua, le arrancó la cabeza a otro sobreviviente. El caos se apoderó de la tienda. El pánico era palpable, y el sonido de los gritos y los disparos se mezclaba con los sonidos de los Lickers. Los sobrevivientes, sus rostros una máscara de horror, intentaron disparar, pero los Lickers eran demasiado rápidos, su movimiento era casi un borrón. John, con su fusil de asalto, se movió con una precisión gélida. Levantó el arma y, sin dudar, disparó una ráfaga controlada que destrozó la cabeza del Licker que estaba más cerca.
La criatura se desplomó al instante en un violento espasmo. El disparo, ensordecedor en el espacio cerrado, resonó como una campana para las bestias restantes, pero Jon no se inmutó. Se mantuvo en silencio, observando desde su posición cubierta, su mente analizando la situación. Era la primera vez que veía estas abominaciones. Sus ojos, atrofiados, eran cuencas vacías. El sonido de los huesos al romperse, de las garras rasgando la piel, era nauseabundo. Observó cómo los otros Lickers masacraban sin piedad a los demás sobrevivientes, desgarrando carne y devorando los cuerpos con una brutalidad que superaba todo lo que había visto hasta entonces. Vio a una criatura arrancarle el brazo a un hombre con su lengua, a otra rebanarle la garganta a una mujer con una garra. La tienda se había convertido en un matadero. Un Licker se arrastró por la pared, sus garras afiladas rasgando el yeso con un sonido metálico. Se movió con una lentitud premeditada hacia la posición de Jon, como si supiera que había algo ahí. Jon se preparó para disparar de nuevo, pero un grito desesperado de otro sobreviviente, que se había cortado la pierna con un trozo de vidrio, rompió el tenso silencio. El Licker, como una flecha, cambió de rumbo al instante y se abalanzó hacia la fuente del sonido. Jon se quedó sin palabras. Esa criatura no había reaccionado a su presencia, sino al grito. Ahora lo entendía todo. Eran ciegos, se guiaban por el sonido. Un depredador perfecto, diseñado para cazar en la oscuridad y el silencio. El fusil de asalto no sirve contra estas bestias, pensó, su ruido es una campana que las atrae. A su lado, una mujer, la misma que había gritado que era un asesino cuando entró, lo miró con los ojos llenos de pánico. Jon sacó su pistola silenciada. Le hizo una seña, tocándose los labios con un dedo. Silencio, susurró. Ella asintió, su cuerpo temblando. El miedo había reemplazado al desprecio. Jon se movió con la cautela de un fantasma. Cada paso era medido, cada respiración controlada. Se acercó a un Licker que estaba distraído, devorando a una víctima en el pasillo. Se agachó, la pistola firme en su mano. Apuntó al cerebro expuesto, el único punto débil de estas criaturas. Con un solo disparo, la bala perforó el cráneo del Licker. La criatura se desplomó en el suelo, muerta. Ahora solo quedaban 3 Lickers. De repente, un crujido de vidrio roto resonó en la tienda. La mujer a la que Jon le había pedido que guardara silencio, en su desesperación por moverse, había pisado un fragmento. Los 3 Lickers se abalanzaron hacia la fuente del sonido, sus cuerpos moviéndose como una ráfaga de viento. ¡No! Gritó la mujer, su voz un hilo de pánico. Ella disparó al primer Licker pero falló. Los otros sobrevivientes también dispararon a ciegas, pero sus balas solo rebotaron en las paredes. El Licker se abalanzó sobre ella y, con una garra afilada, le perforó el cráneo. La mujer cayó sin vida, con los ojos abiertos en un terror perpetuo. Sofía. Gritó un hombre, su voz una mezcla de furia y dolor. Posiblemente enamorado de ella, se abalanzó sobre el Licker que devoraba el cuerpo de la mujer, vaciando su cargador en la criatura hasta que la mató. Los otros 2 Lickers, al ver a su compañero muerto, se abalanzaron sobre él y lo mataron brutalmente. Jon, que estaba en una posición estratégica, intentó disparar, pero su bala se estrelló contra una botella que estaba al lado de un sobreviviente. El Licker que no estaba comiendo se dirigió a la fuente del sonido, y ese hombre, incapaz de soportar el miedo, disparó sin pensar. Las balas impactaron en el cuerpo del Licker, sin embargo no fueron suficientes para matarlo. El Licker mató sin piedad a ese tipo. Jon, cansado de que sus disparos fallaran, sintió que su paciencia se agotaba. Decidió revelar su posición. Levantó su fusil de asalto y le dio una ráfaga completa al Licker que acababa de matar al hombre, matándolo al instante. Ahora solo quedaba un Licker. La criatura se abalanzó sobre Jon con velocidad inhumana. Jon intentó disparar, pero el Licker se movía por todas partes, trepando por las paredes y los estantes. «Maldita sea», maldijo Jon, su voz en un susurro gélido. En un movimiento desesperado, dejó caer el fusil de asalto, sacando un MP5 con una mano y su pistola silenciada en la otra. El Licker se movía demasiado rápido. Jon esquivó por poco una garra, sintiendo cómo el hueso afilado rasgaba su traje. Sin dudar, vació el cargador completo de ambas armas, disparando a quemarropa. Las balas impactaron en el cuerpo de la criatura una y otra vez, y el Licker finalmente se desplomó en el suelo, muerto. La escena se quedó en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada de Jon. Septiembre. Raccoon City. 4:45 p.m. El silencio que siguió al desplome del último Licker fue más pesado que el estruendo de la masacre. Jon jadeaba, las bocanadas de aire calientes y espasmódicas cortando el aire viciado.
Dejó caer el MP5 y la pistola suprimida, permitiendo que cayeran con un golpe sordo. El metal resonó contra el suelo ensangrentado. Su traje balístico, habitualmente impecable, estaba rasgado donde la garra del líquer lo había rozado, un tajo profundo que apenas había atrapado la tela, pero era un recordatorio físico de lo cerca que había estado de un final brutal. 6 criaturas. 14 sobrevivientes. En la planta baja, solo quedaba él. Y un montón de vísceras. John se mantuvo inmóvil, observando la carnicería. Sus ojos, acostumbrados a la violencia, aún registraban la escena con un escalofrío. Apenas minutos atrás, este lugar había estado lleno de vida. 10 minutos. Eso fue todo lo que había tardado en caer el silencio. Una camaradería efímera, forzada por la amenaza común, se había evaporado como el vapor. Había habido suficiente gente para resistir muchas hordas de infectados, y John incluso había sentido una fugaz sensación de parentesco táctico. Ahora, solo había carne desgarrada, sangre coagulada, fragmentos de hueso y extremidades en ángulos imposibles. El olor metálico a sangre fresca llenó sus fosas nasales, un hedor que la pólvora no lograba enmascarar. El horror de la escena era abrumador, la eficiencia de las bestias, aterradora. Fue entonces cuando un sonido rompió la tumba. Clac. Clac. Pasos lentos y pesados descendían la polvorienta escalera de madera que conducía al segundo piso, la madera crujiendo bajo el peso. John giró la cabeza en un movimiento robótico, su mano, por puro instinto, buscando la empuñadura de su pistola suprimida. No podía arriesgarse a otro encuentro sorpresa, ni con una criatura, ni con un sobreviviente en pánico. Un hombre alto y robusto emergió de la penumbra de la escalera. Robert Kendo. El dueño de la armería, con su bigote espeso y rostro curtido, miró el pandemonio que había sido su negocio. El shock paralizó su expresión. Su escopeta, que sostenía con fuerza, bajó lentamente mientras procesaba la escena. La sangre, los cuerpos irreconocibles y, sobre todo, los grotescos y mutados cadáveres de las bestias. ¿Qué diablos pasó aquí abajo? La voz de Kendo era áspera, llena de incredulidad y terror. No era una pregunta, sino una exclamación de desesperación. Kendo acababa de perder a todos sus compañeros. John no respondió de inmediato, concediéndose un segundo para recuperar el control de su cuerpo. Su mente, sin embargo, ya estaba de vuelta al trabajo. Apuntó con la barbilla hacia el cadáver de un líquer, una de las criaturas más cercanas y visibles, su cerebro expuesto brillando horriblemente bajo las tenues luces. Su respiración aún era entrecortada, cada inhalación un esfuerzo. Esto, fue el ruido, John logró articular, su voz ronca por el esfuerzo y el humo. Bestias ciegas. Cazaban por el sonido. El fusil de asalto es inútil si te delata. Kendo dio 2 pasos más, mirando los cuerpos y la masacre, y el dolor se instaló en su rostro antes de que lo golpeara el pánico total. Leo. ¿Dónde está Leo? Preguntó John con urgencia, la agitación en su voz un sonido extraño para él, revelando la grieta en su armadura. Era la única pregunta que le importaba. Kendo se detuvo, su mirada regresando a la escalera como si el piso de arriba fuera ahora el único santuario. Él está arriba. Con Evelyn, respondió Kendo, su propia voz temblando por primera vez. Mi hija. Los llevé arriba cuando escuché los primeros disparos y me quedé a protegerlos en la habitación trasera. John asintió lentamente, un peso invisible levantándose de sus hombros. La certeza de que el niño estaba vivo le permitió volver a la rutina de la supervivencia. Se arrodilló junto a sus armas y comenzó a recargar metódicamente su pistola suprimida, luego el MP5 y, finalmente, el fusil de asalto, llenando cada cargador vacío. Cada chasquido metálico era un paso hacia la recuperación del control mental. Con la calma restaurada por la acción, se dejó caer sobre una pila intacta de sacos de arena, observando la devastación. Kendo, imitando su acción, se sentó pesadamente sobre un cajón de municiones volcado, su mirada perdida entre los cadáveres de sus amigos y conocidos. El silencio que compartían era un reconocimiento mutuo del horror y la pérdida. ¿Qué eran esas bestias, John? Preguntó Kendo, su voz ahora apenas un susurro que se mezclaba con el olor a vísceras. Nunca había visto algo así. Ni siquiera los infectados normales se movían de esa forma. Parecían cazadores. John lo miró, su rostro una máscara de cansancio. Soy igual. No los he visto antes. Se tomó un segundo para frotarse los ojos bajo el dolor de cabeza pulsante. Pero puedo asegurarte una cosa, dijo, cerrando el cargador del rifle con un clic autoritario. Deben ser algún tipo de experimento de Umbrella.
Solo esa corporación tiene los recursos y la maldad para crear algo tan eficiente. Al escuchar el nombre, Kendo levantó la cabeza, la curiosidad y la rabia superando momentáneamente su dolor. Cuando llegaste con el niño también dijiste que toda esta situación era culpa de Umbrella, ¿es realmente cierto? ¿Esa farmacéutica nos está haciendo esto? Kendo esperó la respuesta, la última chispa de esperanza buscando una explicación racional para el infierno. John estaba a punto de responder, listo para desatar la gélida verdad sobre la conspiración y el poder de la corporación, cuando un grito agudo y juvenil provino del piso de arriba. Fue un sonido instantáneo, un chillido de puro terror que fue cortado brutalmente, como un cable tenso que se rompe, seguido inmediatamente por el sonido inconfundible de cristales al romperse y el estrépito de muebles volcándose. Kendo y John se miraron en shock, sus ojos abiertos por el mismo horrible pensamiento. El refugio seguro se había convertido en una trampa. Había un monstruo. Otro monstruo que no habían visto, y había atacado arriba. John, su voz áspera y llena de una angustia que rara vez mostraba, se dirigió a Kendo. ¿No dijiste que los niños estaban arriba? Kendo solo pudo asentir, el nerviosismo haciendo temblar su bigote. Sí. En la habitación trasera, con Evelyn. John maldijo entre dientes, una palabra gutural y fría. Ya no le importaba la cautela. Ya no le importaba el sonido. Si la criatura cazaba por el ruido, él le daría un concierto. En un arrebato de acción, levantó su fusil de asalto y vació un cargador entero contra el techo y los restos de estanterías, disparando a ciegas por toda la planta baja, haciendo el mayor ruido posible. Su plan era simple y brutalmente efectivo. Si la bestia de arriba era ciega y dependía del sonido como los Lickers, la explosión de disparos abajo sería irresistible. Atraería al monstruo hacia él, y lejos de Leo y Evelyn. Minutos antes, perspectiva de Leo, el terror era un sabor constante en la boca de Leo, metálico y amargo. Lo había sentido cuando el señor Uig lo arrastró fuera del baño, cuando el hombre del gran bigote, Kendo, lo subió junto a su hija por las escaleras de madera y los metió en una pequeña habitación trasera. Era un cuarto polvoriento, lleno de cajas y herramientas, pero con una única y pequeña ventana que ahora mostraba el cielo teñido de naranja y púrpura del inminente atardecer. Kendo, con la escopeta apretada contra su pecho, se había quedado justo en la entrada, mirando hacia la escalera. Todo va a estar bien, niños, repitió Kendo, pero su voz era demasiado tensa, sus ojos demasiado abiertos para sonar convincente. El caos abajo era un monstruo sónico. Se escuchaban disparos, el sonido seco y controlado del arma del señor Uig, y luego las ráfagas caóticas de la otra gente seguido de gritos. Gritos de dolor. Gritos de puro miedo. El sonido de huesos rompiéndose y el estrépito de estanterías enteras cayendo eran como una orquesta de pesadilla. Leo se acurrucó contra una pila de trapos viejos. No era una pelea, era una masacre. Mamá. El pensamiento de su madre, su cálida sonrisa y el olor a jabón y limpieza que siempre la rodeaba, golpeó a Leo con la fuerza de un puñetazo. Ella siempre había estado allí para consolarlo. ¿Dónde estaba ahora? Una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, el rastro cálido cortando el polvo que cubría su rostro. Estaba temblando, no por el frío, sino porque el suelo temblaba con cada impacto. Fue entonces cuando sintió un toque. Suave, pequeño. Una niña, Evelyn, lo estaba mirando. Tenía grandes ojos marrones y se veía casi tan asustada como él, pero había algo firme en su expresión. Por instinto, Evelyn, que parecía tener unos 10 años, le tocó la mano, su propio temblor aliviando un poco el de Leo. Leo la miró de reojo. Las lágrimas seguían saliendo, pero no lloró. La vergüenza de su debilidad lo hacía sentirse pequeño. No te preocupes, dijo Evelyn en un susurro sorprendentemente seguro, a pesar del trueno de abajo. Todo va a estar bien. Mi papá nos protegerá de esos monstruos. Leo sintió que su nerviosismo se calmaba un poco, pero el contacto fue demasiado. Con un poco de timidez, murmuró, ¿puedes soltarme, por favor? Evelyn retiró rápidamente su mano, sus mejillas enrojecidas. Oh, sí, claro. Lo siento. Luego, con un entusiasmo que desafiaba el caos, preguntó, ¿cómo te llamas? Leo. Yo soy Evelyn Kendo, se presentó. Había una pequeña sonrisa sincera en su rostro. Espero que podamos ser amigos a partir de ahora. Leo se sintió un poco sorprendido por la energía de Evelyn. A pesar de los sonidos guturales de muerte que venían del piso inferior, ella parecía genuinamente optimista. Dudó un momento, miró hacia la puerta y luego asintió tímidamente. Yo también quiero ser tu amigo.
Evelyn comenzó a hablar de cosas triviales, de un oso de peluche que tenía y de cómo le gustaba dibujar en la escuela. Mientras charlaba animadamente, Leo asentía y respondía, pero su mente y sus oídos estaban anclados al infierno de abajo. Y por eso creo que el púrpura es mejor que el rosa. ¿Qué piensas, Leo? ¿Cuál te gusta más? Preguntó Evelyn. Verde, verde. Sí, dijo Leo, aunque no había escuchado realmente la pregunta. Evelyn frunció el ceño en un gesto de fingido fastidio. ¿No me estás escuchando, Leo? Sí, lo siento. Es solo que, Leo se interrumpió, sintiendo el escalofrío en su espalda por los nuevos y horribles sonidos de la carnicería. ¿Cómo no te da miedo lo que está pasando abajo? Escucho todo. Evelyn se encogió de hombros con una madurez que no encajaba con su edad. A veces ignorar lo que pasa es mejor para no asustarse. Hablar con mi oso me ha ayudado cuando me asusto por las noches. La conversación continuó por un momento más, Evelyn ignorando deliberadamente el caos, y Leo, con su atención dividida, sintió cómo el simple acto de hablar con ella y concentrarse en el púrpura o el rosa, lo ayudaba a dejar de temblar. El caos se había convertido en un ruido de fondo que, increíblemente, estaba empezando a ignorar. ¿Qué edad tienes, Leo? Preguntó Evelyn, inclinándose un poco, su mirada curiosa y brillante. 9. ¿Y tú? Respondió Leo, su voz todavía un poco débil. Yo tengo 10. Soy un año mayor que tú. Genial, dijo Evelyn, dando un pequeño y silencioso salto. Luego, su rostro se suavizó. ¿Y dónde está tu mamá? ¿Está con el hombre de negro? La pregunta golpeó a Leo justo en el pecho, y su labio inferior comenzó a temblar. El recuerdo de Sofía, su cuerpo usándolo como escudo en la barricada, era demasiado fresco. Mi mamá, susurró, y otra lágrima cálida se deslizó. Se fue al cielo. Evelyn lo miró, su entusiasmo se detuvo, reemplazado por una expresión de comprensión. Oh, dijo Evelyn, aún mirándolo. Luego, con una calma sorprendente, continuó. Bueno, yo nunca conocí a la mía. Mi papá dice que se fue muy lejos antes de que yo naciera. Al menos tú tuviste la oportunidad de conocer a la tuya. La mía siempre ha sido solo mi papá. Leo levantó la cabeza. Miró a Evelyn, sorprendido. ¿Cómo podía ver el lado bueno de eso? Él se había quejado de la pérdida, y ella, que no había tenido nada, lo veía como una oportunidad perdida, no como un dolor constante. Se puso mentalmente en su situación. Si nunca hubiera podido conocer a su mamá, eso sería mucho peor. Escuchar las palabras de Evelyn fue como si un pequeño peso se levantara de su espalda. Le dio una perspectiva sombría, pero honesta, sobre la pérdida. ¿Qué más te gusta dibujar? Preguntó Leo, forzando una pequeña sonrisa. Evelyn sonrió ampliamente, notando el cambio en el estado de ánimo de Leo. Me gusta dibujar dinosaurios. Son geniales. Aunque mi papá dice que se ríe de mis T-Rex porque parecen pollos grandes. ¿Pollos, grandes? Preguntó Leo, y por primera vez en horas, sintió que una pequeña risa burbujeaba en su garganta. Sí, mira. Evelyn movió una caja de herramientas, tomó un papel arrugado que tenía en el bolsillo y un crayón roto. Mientras garabateaba rápidamente, Leo se volvió a concentrar en la conversación, olvidando el olor a pólvora y los gruñidos por un momento. De repente, el gran ruido se detuvo. Los disparos, los gritos, los choques, todo desapareció, reemplazado por un silencio inmediato y espeso. Kendo se giró hacia ellos, su rostro todavía pálido, pero con una tenue expresión de alivio. Parece que ha terminado, susurró. Voy a bajar a ver si todo está bien. Ustedes dos quédense aquí. No se muevan de esta habitación. Leo se sorprendió. ¿Había terminado? El señor Uig lo había logrado. Por un momento, sintió una oleada de alivio. Evelyn, animada, se giró hacia él. ¿Ves? Te lo dije. Ahora, ¿debería contarte sobre mi oso? Fue en ese momento de relajación, de esperanza prematura, que sucedió. Un crujido. Un sonido viscoso, como si una masa de carne húmeda estuviera raspando contra el ladrillo y trepando. No era el crujido normal de la madera vieja, sino un gemido tenso de los cimientos. El olor a humedad y sangre coagulada comenzó a filtrarse por las grietas del techo. Los ojos de Leo se fijaron en la pared de madera exterior, justo al lado de la pequeña ventana. El techo crujió bajo un peso antinatural, avanzando lentamente. Evelyn detuvo su garabato a mitad de camino. Su entusiasmo se extinguió en un instante. El silencio que se instaló entre ellos fue más aterrador que cualquier grito. Ambos niños se quedaron quietos, sus ojos marrones pegados al mismo punto de la pared.
Escucharon cómo los pasos lentos, pesados y arrastrados se acercaban a la única fuente de luz de la habitación trasera. Finalmente, la silueta se hizo visible en el borde de la ventana. Piel roja, completamente desollada, y una masa de músculos retorcidos que se pegaban al cristal sucio. Un Licker. Su figura era una silueta demoníaca contra el cielo anaranjado. Leo contuvo la respiración. Sus pulmones ardían, pero no se atrevió a exhalar. Tiene que ser ciego, se repitió en su mente, recordando la masacre de abajo. Evelyn, sin embargo, no pudo procesar el terror en silencio. Su nerviosismo era evidente en el temblor que recorrió todo su cuerpo. Su rostro estaba empapado en un pánico silencioso. Miró a Leo y comenzó a susurrar preguntas con una voz desesperada y rota, como si continuar la conversación sobre colores y dinosaurios fuera lo único que la mantuviera anclada a la cordura. ¿Crees que a mi oso le gustaría el verde? Susurró Evelyn, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. ¿Es M mejor que el púrpura? ¿Qué le regalarías, Leo? Leo entendió. Evelyn estaba usando su mecanismo de defensa, un diálogo sin sentido para evitar enfrentar la realidad. Pero sus susurros eran el mayor error, el ruido sutil que la atraía. El Licker, con su oído súper afilado, se agitó ligeramente, sacando su larga y musculosa lengua bífida, que raspó contra el vidrio sucio. SHH. Evelyn, por favor, cállate, siseó Leo, sintiendo el sudor frío. Su voz era apenas un aliento de miedo. Pero, Leo. Es feo, ¿verdad? ¿Es feo como un pollo grande? ¿Por qué se queda ahí parado? Evelyn continuó, su voz histérica a punto de romperse. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Leo sintió que el pánico lo asfixiaba, pero la necesidad de silenciar a Evelyn fue más fuerte que su propio miedo. Miró fijamente a la niña y respondió, susurrando con una urgencia aterrorizada. Sí, es el más feo. No hablemos de verde. Hablemos de, pero el Licker ya estaba lo suficientemente convencido. Había detectado el origen de las vibraciones, la sutil alteración del aire. Sin dudar, se abalanzó. El sonido de cristales al romperse fue ensordecedor, una violenta explosión de miedo. El Licker irrumpió en la habitación trasera en un torrente de cristales astillados, la criatura cayendo sobre la pila de cajas con un golpe brutalmente húmedo. El miedo invadió la mente de Evelyn. Ya no pudo contenerlo y gritó de terror, un sonido agudo y estridente. El Licker, confirmando el origen del sonido, se dirigió rápidamente hacia el grito. Instintivamente, Leo, superando su parálisis en un milisegundo, no pensó en correr, solo en alejarla de la amenaza. Tiró de la camisa de Evelyn con todas sus fuerzas y la empujó hacia atrás contra las cajas. La criatura se estrelló contra el suelo donde Evelyn había estado un segundo antes, sus largas y curvas garras arañando la madera con un sonido espantoso. Evelyn se quedó en silencio, inmóvil, el terror invadiendo su mente hasta el punto del shock. Leo, que la había salvado por puro instinto, estaba igual. Fue entonces cuando, desde la planta baja, una rápida sucesión de disparos, ensordecedores y veloces, llenó el aire. Era el rugido brutal de un arma de asalto siendo vaciada sin pausa. John Wick estaba atrayendo a la bestia. El Licker, al sentir la vibración y el estruendo mucho más fuerte, constante y tentador, detuvo su ataque. Su lengua se retractó, y en un instante, se impulsó fuera del agujero de la ventana, desapareciendo de la habitación en dirección a la fuente del ruido. Leo y Evelyn permanecieron inmóviles, sus corazones latiendo con furia desesperada, el polvo de la habitación trasera flotando en el aire. Perspectiva de John Wick. El estrépito del MP5 contra las estanterías de latas aún resonaba cuando John escuchó el grito agudo del segundo piso, seguido inmediatamente por un grito gutural y brevemente ahogado. El grito de Kendo. No te muevas. Cállate. Quédate donde estás, Kendo. Siseó John, su voz baja y gélida, cortando el aire cargado de pólvora. Se lanzó detrás de un sólido mostrador de madera, recargando mecánicamente el cargador del MP5. Kendo, petrificado por el grito de su hija y el posterior ataque, estaba parado cerca de las escaleras, aferrado a la escopeta. Estaba mirando hacia arriba, hacia donde había escuchado el caos. Mi hija. Tartamudeó Kendo, su rostro pálido. Están bien, pero no hagas ruido. Espetó John, sin siquiera mirarlo. Sus ojos estaban fijos en la abertura de la escalera, esperando. Esas cosas cazan por el sonido. Son ciegas. Cuando llegue, no te muevas. Si tienes un tiro limpio, solo a la cabeza, dispara. Kendo, sobresaltado por la frialdad y la rapidez de John, solo pudo asentir.
Su cuerpo se tensó, la escopeta ligeramente levantada, y el silencio se instaló de nuevo en la planta baja, solo roto por el goteo de la sangre en el suelo. La respuesta llegó en un instante. Un golpe seco en el techo sobre la escalera, un crujido de madera y un descenso increíblemente rápido. El Licker, atraído por el ruido brutal del asalto de John, se lanzó desde el segundo piso. Su aterrizaje fue un torbellino de garras y lengua, una masa de carne roja que rodó y se pegó a la pared más cercana. John se movió. Levantó el MP5. No había tiempo para la pistola suprimida. El Licker era una pesadilla de velocidad. Rebotaba de pared a estantería, sin seguir una línea recta, haciendo casi imposible que John consiguiera un tiro limpio a la cabeza. John disparó 2 ráfagas cortas, buscando ese punto vulnerable. Falló la cabeza por milímetros, pero una ráfaga impactó en el hombro expuesto de la criatura. El Licker soltó un chillido agudo de dolor y desvió ligeramente su trayectoria. El dolor había interrumpido su movimiento, pero no lo había detenido. Demasiado rápido. John maldijo mentalmente. Había gastado demasiadas balas intentando el remate. El Licker, ahora consciente de la posición de John, usó su larga lengua para raspar el suelo, midiendo la distancia. Se impulsó, un salto que cubriría la distancia en un parpadeo, directamente hacia el torso de John. John levantó su arma para bloquear, sabiendo que no tendría tiempo de alinear el disparo. El tiempo pareció alargarse. Podía sentir el calor de la criatura acercándose, las garras listas para desgarrar. ¡Boom! El estruendo fue ensordecedor, superando cualquier disparo anterior. No fue el sonido rápido del MP5 de John. Fue el rugido bajo y brutal de una escopeta de calibre. Kendo, el hombre que solo segundos atrás estaba temblando y tartamudeando, había mantenido el silencio y la posición. El Licker, en medio del salto, se había convertido en un blanco estático. Kendo, a quemarropa, había vaciado el cañón de su escopeta directamente en el costado de la criatura. La explosión de perdigones destrozó la carne roja. El Licker cayó pesadamente, a menos de un pie de John, su cuerpo convulsionando, la sangre salpicando el rostro impasible de John. El monstruo, aunque incapacitado, seguía temblando. John no dudó. Sin decir una palabra, levantó la pistola suprimida que había estado en su mano izquierda. Un solo sonido seco y definitivo de la bala silenciada resonó en el aire. La bala trazó una línea limpia a través del aire y se incrustó en el cráneo expuesto del Licker. El cuerpo se detuvo. El silencio volvió, total y absoluto. John se levantó de detrás del mostrador. Miró a Kendo, que estaba inmóvil, su rostro bañado en una mezcla de horror, adrenalina y orgullo. Buen disparo, dijo John, su voz áspera, mientras guardaba la pistola en su cinturón. Había una nueva capa de sangre en el suelo, y esta vez, el Licker la había derramado. Kendo, su respiración agitada y sus ojos aún fijos en el monstruo muerto, tardó un segundo en reaccionar al cumplido. Pero el silencio le devolvió el recuerdo del segundo piso, el sonido que había precedido la llegada del Licker. Evelyn. Exclamó Kendo, su rostro palideciendo aún más. Dejó caer la escopeta y corrió hacia la escalera de madera. John, con un movimiento fluido, terminó de recargar el cargador del MP5 con una mano mientras seguía a Kendo, manteniéndose a un paso de distancia. Yo voy primero, ordenó John, empujando suavemente a Kendo a un lado antes de llegar al rellano. John no tocó el pomo. Con el MP5 listo, pateó la puerta de la habitación trasera con fuerza. La madera vieja se dio con un golpe seco. John irrumpió, barriendo la pequeña habitación con el cañón de su arma. La habitación trasera estaba en silencio, solo se sentía el frío que entraba por el agujero irregular de la ventana. No había peligro inmediato. John bajó lentamente el arma, observando la escena. Evelyn estaba acurrucada, sus brazos agarrando el cuello de Leo. Lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas mientras susurraba un tembloroso gracias. Kendo entró detrás de John, su cuerpo temblando. Al ver a su hija ilesa, se desplomó de rodillas junto a ellos. Evelyn. Hija, mi niña. ¿Estás bien? ¿Qué pasó aquí? ¿Te hicieron daño? Kendo abrazó a su hija con desesperada ferocidad. Luego se giró hacia Leo. ¿Y tú, niño? ¿Qué fue ese ruido? ¿Viste algo? Evelyn se separó un poco de su padre, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miró a Leo, y sus grandes ojos marrones brillaron con una admiración sin límites. Papá, Leo me salvó, dijo Evelyn con un susurro firme. El monstruo entró por la ventana y yo grité, pero Leo me empujó hacia atrás justo a tiempo. Fue muy valiente. John, con su figura alta e inexpresiva, observó el reencuentro.
La mano de Kendo en el hombro de Leo, la forma en que Evelyn se acurrucó contra el niño a pesar de la presencia de su propio padre. Una extraña imagen de una familia improvisada unida por el trauma. Leo, que acababa de perder a su madre, había encontrado el coraje para proteger a otra persona. John se acercó en silencio. Extendió la mano y le dio a Leo una palmada firme y singular en el hombro. Bien hecho, chico, dijo John, su voz tan baja que solo Leo pudo escuchar la rara aprobación. Era un reconocimiento honesto, el homenaje de un hombre de acción a un niño que había actuado. La ruta del metro. Minutos después, Kendo y John se reunieron abajo, dejando a los niños en la habitación trasera. Kendo estaba apoyado contra el mostrador destrozado, su rostro demacrado. 10 personas, John, dijo Kendo, mirando la masa coagulada del último líquido. 10 personas murieron por el ruido. Por esos demonios ciegos. Esto no es normal. La ciudad, John, no es segura. John asintió lentamente, pasando un paño de microfibra por la superficie de su MP5. Las bestias no vinieron de la nada. Alguien las trajo. O algo. La pregunta no es cómo llegaron aquí, sino qué tan lejos se ha extendido la infección. ¿Crees que hay más? Siempre hay más, Kendo. Y créeme, hay cosas peores que estas criaturas. Necesitas sacar a Evelyn y al niño de aquí, dijo John. Sus ojos se levantaron, encontrándose con los de Kendo con inquebrantable seriedad. No es seguro quedarse. No puedes protegerlos si toda la ciudad está infectada. Kendo tragó saliva, sus ojos oscilando entre el suelo ensangrentado y el rostro de John. ¿Y tú? ¿No vienes con nosotros? John negó con la cabeza, su expresión de piedra. Tengo algo que hacer aquí. Era una declaración de deber, una deuda que solo él conocía. La mejor manera de escapar de Raccoon City es el metro. Kendo frunció el ceño. ¿El metro? No estará lleno de... Está bajo tierra. Es rápido si encontramos un tren operativo, y es la ruta que menos nos expondrá a los infectados en la superficie, cortó John con eficiencia. Prepara las cosas importantes. Lo indispensable. Agua, comida no perecedera, las escopetas. No tardaremos. Nos vamos en 10 minutos. Kendo asintió, la decisión tomada por la fuerza de voluntad de John. Se giró y gritó hacia la abertura de la escalera. Evelyn. Cariño, sal de ahí. Tú y Leo, a empacar. Evelyn salió rápidamente de la habitación, con Leo siguiéndola de cerca. Kendo le dijo a su hija, con una voz tensa pero firme, que empacara sus cosas, que se iban. Evelyn asintió con entusiasmo, sabiendo que su papá estaba tomando medidas. Leo, a pesar de no tener nada que empacar más que la ropa que llevaba puesta, comenzó diligentemente a ayudar a Evelyn, buscando una pequeña mochila para que guardara sus crayones y su oso de peluche.